Buenas tardes, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias por sacar el rato de estar con nosotros en esta charla. El objetivo es estar lo más preparados posible para los cambios que entran en vigencia del SOE para mercado estadounidense el próximo 19 de marzo. Esta charla va a quedar grabada, ya se inició la grabación y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Entonces, para las personas que tengan interés de recibir el link, pueden dejarnos un comentario en el chat con el medio por el que quisieran estar recibiendo el link. Puede ser a su WhatsApp o puede ser a su correo electrónico. Gaby nos va a estar dando la charla. Creo que todo el mundo la conoce. Gabriela Soto es la directora ejecutiva de Ecológica y uno de los principales misiones de Ecológica es precisamente ser su aliado en la certificación y lograr que todo este proceso sea lo más accesible posible. Así que esto es parte de nuestro esfuerzo para que el proceso de certificación sea menos retador y podamos tener menos no cumplimientos a lo largo del año. Espero que sea de mucho provecho. Si tienen dudas, las pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono y hacer las dudas preguntar las dudas en voz alta. Cualquier cosa les vamos a estar compartiendo también links de otras charlas que ya están disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Con esto le doy la palabra a Gaby y yo voy a estar por acá moderando y ayudando si cualquiera tiene algún problema tecnológico o algo con lo que ocupe apoyo. Muchas gracias. Gracias, Nanda, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como menciona Nanda, estamos tratando de apoyar para estar listos para cumplir con este cambio en la normativa NOP. Esta es una charla corta, yo pienso de unos 20 minutos, esperando por si tienen preguntas en este tema. Aclararles a todos que esta charla, lo que vamos a hablar hoy son requisitos para el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? No es un requisito para mercado nacional y no es un requisito para el mercado de la Unión Europea. Es para exportar a Estados Unidos. Bueno, entonces, como ustedes saben, en enero del año pasado, el NOP publicó un cambio en su normativa que ellos sacaron con el objetivo de reforzar la integridad orgánica. Y lo hemos llamado, ellos lo llaman así, ¿verdad? Fortaleciendo el control orgánico. Se le conoce como la norma SOE o el cambio SOE. Esta norma, este cambio, entra en vigencia el 19 de marzo del 2024. O sea, en un mes. Por eso nos interesaba mucho darles esta charla para que estén preparados para este cambio. ¿Qué quiere decir que entra en vigencia el 19 de marzo? Quiere decir que las agencias todas tenemos que tener todos los requisitos listos el 19 de marzo. Pero los operadores se les va a ir revisando cumplimiento cuando sea la fecha de renovación. Entonces, si por ejemplo usted es un operador que le toca la renovación el 20 de marzo, tiene que ya estar en cumplimiento. Si le toca en noviembre, hasta noviembre se va a verificar los cambios en la normativa. Entonces, digamos, no llenarnos de ansiedad, es en la fecha de la renovación. Nosotros sí tenemos que tener todo listo en un mes. Hay un tema que ellos están pidiendo un cambio importante, es un documento más y un sistema de control más, que es el tema del fraude, ¿verdad? Entonces, se define el nuevo término fraude orgánico en la normativa y se establece que todo operador, todos, o sea, el pequeño productor independiente, los GPOs, las comercializadoras,
todos tienen que tener para su renovación de este año un plan de prevención de fraude. El objetivo de la charla es, nosotros hicimos uno que lo ponemos en línea para que ustedes lo bajen y lo usen como ejemplo. Yo me puse a llevar charlas de cómo hacer un plan de prevención de fraude. Entonces comparto aquí algunas ideas que les puedan ayudar a cómo hacerlo ustedes. Vamos a ver qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad? El año pasado hubo un fraude bastante importante de granos con un productor de Minnesota. Tal vez hemos escuchado mucho los fraudes de granos que venían de Ucrania, de Turquía, ¿verdad? Pero el año pasado hubo uno en Estados Unidos. Este operador, el señor Wolf, ¿verdad? Un productor orgánico certificado que empezó a comprar granos convencionales y se los vendía a los procesadores de alimentos como orgánico. Entonces, él fue sentenciado a 3 años de cárcel, se declaró culpable, se estima que había generado 19 millones de dólares, ¿verdad? Tamaño poquillo, había comprado tierras y tuvo que devolver todo e ir a la cárcel. El otro fraude que nos acordamos, que ya es bastante viejito, fue el del fertilizante, ¿verdad? Este otro señor le agregó sulfato de amonio a un fertilizante líquido que le ponía la etiqueta de que era aceptado y falsificó toda la información de los ingredientes y lo vendió como orgánico. También se dice que generó más o menos 6.5 millones. En su momento, cuando esto salió, ¿verdad? Este fraude, él lo hizo del 2000 al 2006. Cuando esto salió, el NOP publicó una guía para fertilizantes líquidos con más de 3% de nitrógeno que tienen que ser inspeccionados anualmente, etcétera. O sea, la norma trata cuando salen estos fraudes de poner más controles. Entonces ellos, como en este caso de los granos, ¿qué fue lo que está fallando? Y entonces ponen más y más controles. Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo es esto, ¿verdad? Que se publique en los medios, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura no puede parar el fraude orgánico o que el fraude es incuestionablemente el reto más grande para la agricultura orgánica. Y esta es una foto tomada en Alemania que decía podemos confiar en lo orgánico, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros sabemos que el 99% de los operadores son muy honestos, se hace y se desarrolla normativa para contrarrestar el efecto de esos deshonestos. Eso es un poco lo que pasa. Entonces, la nueva norma de Estados Unidos agrega el término fraude orgánico, que se lee es una venta, ¿verdad? Venta o etiquetado engañoso de productos o ingredientes agrícolas no orgánicos como orgánicos. Entonces, cuando yo etiqueto un producto orgánico que no es y lo etiqueto como orgánico, no porque cometí un error, no porque compré ese fertilizante líquido creyendo que era orgánico, lo apliqué y resultó que no era, ¿verdad? Eso es una equivocación y el que fue a la cárcel no fue el productor que compró el fertilizante líquido, el que fue a la cárcel fue el que vendía el fertilizante haciendo dolo, es cometiendo un delito. Igual en este caso, fraude se refiere a cuando hay premeditación y alevosía, generalmente para hacer más plata. Y
el nuevo plan de manejo debe incluir el plan de prevención de fraude orgánico y define qué tiene que tener ese plan de prevención de fraude, cuáles son las prácticas y monitoreos que se van a hacer, con qué frecuencia se harán los monitoreos, y las agencias tenemos que entender que el plan tiene que ser adaptado a cada situación, ¿verdad? Va a haber un plan de prevención de fraude tal vez más complejo para cadenas muy largas y otro muy sencillo, ¿verdad? Si lo que hago es producir el café y lo vendo al beneficio. Entonces, ¿qué es lo que normalmente, dónde normalmente hemos visto fraudes? Bueno, ya lo vimos en la entrada de insumos a la finca. Si yo compro urea o compro, ¿verdad? Ahí hay una decisión, no es un error, es una decisión. Yo sabiendo que la urea está prohibida, la compro, o un fungicida sintético, etcétera. O en una planta de proceso que le compro ingredientes que no estén certificados a sabiendas de que estoy cometiendo un fraude, ¿verdad? En la cosecha, si cosecho los bordes de la finca que son para orgánico, o los mezclo, o en el empaque del producto, en la bodega, si soy una planta que procesa orgánica convencional, paso unos estañones para acá, o, ¿verdad? Soy un productor de mango certificado orgánico, pero esta semana tengo muy poca cosecha y lo vendo súper bien en el mercado orgánico, y entonces paso al Senada y lleno el camión. Tengo mi certificado, en la finca estoy haciendo todo bien, pero es de camino al mercado que compro producto convencional. Partiendo de que esto es los fraudes más comunes que se han dado, ¿cuáles serían los pasos entonces para hacer un plan de prevención de fraude? Lo principal es entender muy bien el flujo del producto y tener ahí la gente que da cursos de fraude en alimentos. Dice, ustedes tienen que pensar como criminales, ¿verdad? Si yo veo aquí fertilización del suelo, ok, ¿cómo podría yo hacer fraude ahí? Si veo siembra, ¿cómo podría hacer fraude ahí? Empezar a pensar, hacer el flujo de producto, definir cómo podría ser el fraude en cada uno de estos pasos y decir, como grupo, como productor, ¿qué voy a hacer yo para garantizarme que eso no pase? Eso es lo que quiere el NOP en este plan. Aclaro que escogí los cultivos al azar, ¿verdad? Aquí para nada estamos diciendo que hay fraude en arroz o que hay fraude en café. No, nada más el dibujo más bonito ahí en internet para un diagrama de flujo y lo escogí, pero nada son indirectas de ningún tipo. Entonces, lo más importante es hacer un buen diagrama de flujo, de dónde a dónde se mueve el producto. Entonces, lo que ellos recomiendan es que la organización seleccione una persona responsable del plan de fraude, o inclusive un comité, ¿verdad? Si yo tengo varias bodegas y compro en varios lugares, o tengo cadenas muy largas, que venga un representante de la bodega de Parrita, digamos, porque tal vez él ve cosas donde puede haber un fraude que yo no vería porque estoy aquí en la planta procesadora en San José. Entonces, crear un comité puede ser de que se reúna, haga el diagrama de flujo, elabore el diagrama de flujo, defina dónde ellos ven que hay mayor riesgo, qué medidas pueden tomar para reducir el riesgo, cuáles usted va a monitorear,
cada cuánto lo va a monitorear, quién va a ser el responsable del monitoreo y ya está, ya tiene el plan de prevención de fraude. Ahora, capacita a todo su personal. Estos 2 puntos son muy importantes, ¿verdad? Capacita al personal en cómo monitorear el riesgo, ver el riesgo y un poquito como que todo vuelve a empezar, ¿verdad? Porque hay que estarlo monitoreando siempre, ver si hay un eslabón de la cadena que no habíamos considerado. Estos pasos no son obligatorios, es la OTA, que es la Organización de Comercialización de Productos Orgánicos de Estados Unidos, contrató una capacitación y estos son los elementos que ellos tienen. Elaboramos un documento resumen de esto que también se los vamos a dejar en la página web para que lo puedan leer y ahí están los links. Lastimosamente, muchos de estos cursos están en inglés. Y yo creo que no hay traducción, pero bueno, en el documento les dejamos los links. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos sugiriendo? Es una sugerencia ecológica para ayudarlos a hacerlo rápido, es que haga un cuadro donde pongan aquí los pasos del producto, cuál es el riesgo de fraude, acciones para evitar el fraude, quién va a estar monitoreando esa acción y con qué frecuencia. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Es importante definir hasta dónde llega la responsabilidad, porque si yo soy un productor de café y yo mismo lo beneficio, pero el beneficio seco yo no lo hago, bueno, hasta aquí llega mi responsabilidad. Este transporte es importante, de quién es la responsabilidad del transporte por aquí, pero entonces lo que ya dijimos, ¿verdad? Ver en cada punto y les adjuntamos un ejemplo de un flujo de producto de café. Puede ser que el fraude venga de que compre sacos de urea o fungicidas. ¿Cómo puedo evitar el fraude? Bueno, el SIC va a revisar las facturas de compra de ese productor. Imagino que a ustedes se les pueden ocurrir otras cosas. Cada cuánto lo monitoreo, cada vez que el SIC visita al productor. ¿Quién realiza el monitoreo? El inspector interno. Para todos los que tienen GPO, no hay nada nuevo aquí, ¿verdad? Lo importante es ponerlo en un documento y darle seguimiento. Entonces, que el productor cosecha los bordes con riesgo de contaminación, revisar las ventas del productor, ¿cuándo? Cada vez que el SIC va. Entonces, como pueden ver, yo siento que muchas de estas cosas ya las hacíamos, pero ahora necesitamos ponerlo en un documento que le vamos a poner el plan de prevención de fraude. Y como dicen los que dan estos cursos, y pensar un poquito con mente más criminal, a ver a dónde puede haber pasos donde no hay ningún riesgo, etcétera. Pero les vamos a compartir este documento y ustedes lo usan para hacer su propio flujo. Nosotros, Fabiola, no sé si puedes. Listo. Sí, la presentación, tanto la presentación como el PDF que mencionó Gaby, se les va a estar enviando a los participantes después de la charla. Y en los planes de manejo, el plan de manejo que se llena para cada renovación, se le ha agregado una sección. Entonces,
van a estar recibiendo una nueva versión del plan de manejo donde se agregó este tema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se les va a decir? ¿Qué se les va a pedir? Perdón, si el plan de prevención de fraude define las prácticas y procedimientos para prevenir el fraude. Check. ¿Se define la frecuencia con que se hará el monitoreo? Sí, check. ¿Existe evidencia de que se hacen los monitoreos periódicos según el plan de prevención que ustedes escribieron, verdad? Eso lo definen ustedes. Sí, y se ajusta el plan de prevención de fraude a la complejidad de la operación. Tampoco van a hacer un plan ahí muy chiquitillo de 3 cosas, cuando en realidad es un sistema complejo donde puede haber, donde uno fácilmente se da cuenta que hay un mayor riesgo de fraude. Voy, don Oscar, ya termino, porque aquí terminamos. Entonces, ustedes tienen que elaborar un documento que van a llamar Plan de Prevención de Fraude, lo adjuntan al plan de manejo y completan esto o el inspector lo revisa. Y con esto terminamos y tenemos preguntas. Ok, tenemos a don Oscar Gómez con la mano levantada. Don Buenas Oscar, si tardes, gusta. Gabe. ¿Me Listo. Buenas escuchan? tardes, don Oscar. Sí, claro. La pregunta concreta es si este plan de manejo o esta parte que se va a adicionar, el productor lo tiene que tener, digamos, en un GPO. Cada productor en la finca va a tener este plan, porque como es una cosa nueva, muchas veces puede ser que digan, el plan está en la oficina o algo, pero en este caso concreto, porque es un documento totalmente nuevo, se le va a exigir que se le esté disponible en el momento de la inspección. Sí, pero es el SIC es el que va a hacer el plan de prevención de fraude. En este caso, no veo que se lo vayamos a pedir a cada operador, pero sí sería importante que el SIC capacite a los productores sobre esto, sobre la herramienta y que van a estar verificando eso en las inspecciones y que ustedes como inspectores verifiquen que sí se están haciendo los monitoreos. Pero no sé si, Nanda, ¿pueden ver mi pantalla ahorita? Sí, podemos ver su pantalla. Ok. Entonces, este es el documento muy sencillo que es como un borrador. Le pusimos el logo de Ecológica, pero ustedes lo pueden adaptar, ¿verdad? El plan de prevención de fraude de la organización XX, quiénes están en el comité de plan, cómo nos capacitamos y luego el cuadro con el flujo del producto y aquí dice cómo se va a llenar. Y nos parece que eso es todo. Y tenemos cumplimiento con ese requisito. Y además, les preparamos esta guía, que es un material didáctico elaborado por Ecológica para guiarlos cuáles son los artículos, ¿verdad? Cuáles los diferentes temas de la charla, cómo se llena el cuadro, etc. Heriberto tiene una pregunta en el chat. Sí, veo. Lo leo en voz alta. Dice, en un grupo de productores orgánicos se le pide el plan de prevención de fraude a los administradores del SIC, no a los productores miembros del SIC. Eso lo dice Marilyn Villalobos. Y Heriberto dice, gracias. En el caso de los GPO, ¿el mismo SIC puede hacerse cargo de este plan? Yo creo que sí. Sí, claro, perfectamente. De hecho, sí, en el ejemplo
los encargados de monitorear son el inspector interno y el SIC. Es alistar este documento adicional, pensar un poco y tomar medidas para evitar. Eso es la clave. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo más manos levantadas ni veo nada más en el chat. Ok, Elizabeth Mora, adelante. Tengo una consulta. Es con respecto, bueno, se basa mucho en productores, pero yo que soy procesador igual lo tengo que implementar. Claro. Sí. Sí, exactamente lo mismo. Entonces vos decís, bueno, aquí están mis proveedores de materia prima, en el recibidor puede ser mi primer punto de control, ¿verdad? Porque viene producto tal vez no certificado y tal vez alguien me trate de meter producto no certificado. Entonces, ahí es entonces igual haces el flujo, delimitar los riesgos y tomar las medidas para evitarlos. Como digo, yo creo que mucho de esto ya lo estamos haciendo. Ahora lo importante es ponerlo por escrito con este nombre, etcétera. Todo operador tiene que hacerlo. O sea, si yo solo comercializo y nunca veo el producto, tengo que tener un plan de prevención de fraude. Todo operador certificado tiene que tenerlo. Gracias, Elizabeth. Tenemos varias manos levantadas. Ahora sí, Oscar, don Oscar volvió a levantar la mano. Adelante. Sí, yo sigo un poco con duda a la hora de propiamente la inspección en campo. Y cuando digo campo me refiero a finca y me refiero, digamos, a proceso, que es donde va uno a encontrar, o le puede entrar la duda de lo que esté en el plan, porque no, al tener este documento, el SIC propiamente, difícilmente en un GPO, me ubico en uno de Talamanca, difícilmente va a andar uno con ese plan de manejo ahí, y entonces no sabría cómo decir, en el plan de manejo está esto y esto, y entonces cómo podría uno detectar si hay un fraude en ese caso. Si, por ejemplo, si es fertilización, evidentemente la sintomatología que se puede presentar en una planta es evidente. A la hora de recolección, y que haya una zona de amortiguamiento en un cafetal o en un bananal, y que uno vea que ahí hay riesgo de deriva, sí, dice uno, esto es lo que tradicionalmente uno se encuentra. Sí, don Oscar, yo creo Ujú. que no cambia en nada porque siempre hemos estado alertas para el fraude. O sea, en el proceso de inspección, mi visión es que nada va a cambiar porque estas antenas, que desarrolla el inspector para estar viendo si hay o no fraude, eso se mantiene. Lo que pienso, y esto ahora vamos a ver la creatividad, por ejemplo, en este ejemplo que usted me pone de un GPO, de un grupo de productores organizados, es que en el documento que tienen que llenar los inspectores internos, tal vez para contestarle también a Heriberto Marín, tal vez se van a agregar algunas cláusulas que digan se verificó que no se están cosechando los bordes y se puede poner plan de prevención de fraude. Se verificó, ¿verdad? Para estar seguros que tenemos evidencia de que el inspector interno está haciendo el monitoreo del plan de prevención de fraude. Entonces, yo sí creo que se puede modificar la boleta de inspección para poder demostrar
¿verdad? Existe evidencia de que se realizan monitoreos periódicos del plan de prevención de fraude. Sí, en la boleta de inspección, el inspector interno marca. Ya puede ser que ustedes nada más pongan el inspector interno monitorea el plan de prevención de fraude y le hagan un check, o ponen específicamente lo que tiene que ver. Pero sí tiene que haber alguna evidencia de que se está haciendo el monitoreo. Gracias, Gaby. Muchas gracias, don Oscar. Seguimos con Marí. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera es que al final de cuentas, como lo dice Gaby, para las hojas de inspección de un GPO, básicamente es como lo mismo, sino tal vez plantea la pregunta diferente o algún marque con X que sea más puntual y que aparezca la palabra fraude en el título, digámoslo así. Pero en la parte de planta, lo veo un poco diferente, porque en la parte de planta, cuando nosotros llevamos registros o control interno, lo que estamos buscando es poder comprobar al inspector de que estamos cuidando la integridad orgánica, ¿verdad? Y yo digo ahorita, como control de fraude, significa, no estoy hablando de los insumos, sino a lo interno de la misma planta, que algún colaborador estuviera haciendo algún fraude. Y ahí yo tengo el panorama un poquito más oscuro, digámoslo así, es decir, Sí. ¿cómo, Sí. ¿qué herramienta? Sí, ahora me lamento que no hice algo de proceso, pero digamos, pensando en café aquí, yo puse, entra procesado, sale de proceso, yo al menos no vi riesgo en esa etapa, ¿verdad? Se seca en los patios, yo no vi riesgo. Si a ustedes se les ocurre algún riesgo, bueno, lo pueden anotar y ahora aquí tenemos muchísimos procesadores que nos pueden dar ideas, ¿verdad? Si en bodega se ensaca y se pone en bodega. Ahí sí pudiera ser que si yo soy alguien que procesa orgánico y convencional, de ahí, alguien que quisiera hacer fraude, mezcle, pase sacos de una bodega a otra, o le ponga el rótulo de orgánico a algunos sacos convencionales antes de venderlo. Digamos, se manda aquí se manda a trillar, y entonces en la trilladora agregan, ponen el café orgánico y echan uno convencional y lo trillan. Entonces, ¿qué podrías hacer vos para monitorear que eso no está pasando? Sí, bueno, Yo eso sé es... que es complicado porque, bueno, porque como dije ahí, como dicen en las capacitaciones, hay que pensar como alguien que quiere cometer un delito, ¿verdad? Y a veces eso, uno no es tan bueno en eso, por dicha, entonces no se le ocurre, pero es la idea de que empeces a pensar así. Sale de la trilladora directo al contenedor. Ok, pero en el camino se para y recoge unos sacos y los rotula. Yo me pregunto, ese señor que vendía granos orgánicos y convencionales, sí, me imagino que los compraba, los metía en los hilos, ¿verdad? Y después los sacaba todo como orgánico. Eso es lo que hay que ponerse a pensar. ¿Cómo harías vos un fraude si quisieras aumentar tu procesado como ese señor que procesaba mucho más? Bueno, ahí va el tema del balance de masa, ¿verdad? Pero, Exacto. digámoslo así. Y la otra preguntita que tenía para no perderla era, nosotros estamos certificándonos con ambas certificación europea y norteamericana, aunque el mercado siempre ha sido hacia Europa, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, al final no hay mucha diferencia, al final... muchas veces cuando unas cosas se van haciendo en una certificación, considero que poco tiempo después los otros también se van metiendo con esto.
Y ahí va Sí. la pregunta. Cada vez hay más diferencia o tal vez más cosas un poco más cosquilludas con la norma americana y en este caso que uno ya va también conociendo mejor su mercado y viendo que al final, al inicio era abrir oportunidades, pero que ya uno se va a enfocar. ¿Usted considera que hay varias personas que van a ir como enfocándose tal vez o que valdría la pena enfocarse solamente en una certificación como la europea y dejar de lado SOE o no, la americana por si no hay un mercado que lo justifique realmente, ¿verdad? En este sentido, yo tuviera Sí, un montón de sí, clientes yo gringos, estoy muy preocupada por esto. ¿Y por qué te pongo este rótulo? Porque Ecológica se ha estado acreditando con la norma de la Unión Europea. ¿Qué pasa con Costa Rica? Que como tenemos el estatus de país tercero, no hemos empezado a aplicar la nueva norma de la Unión Europea, la 848, que entró en vigencia, digamos, para grupos entra en vigencia este año. Pero cada vez estas normas vienen más estrictas. Y no solo la de Estados Unidos. Nosotros sentimos que la de Estados Unidos es la que cambia porque el decreto de Costa Rica no ha sido modificado en 25 años. Entonces sentimos que Europa no cambia, pero Europa ya cambió. Europa ya cambió y ahora que están en la negociación Europa-Costa Rica, vamos a ver, porque yo lo digo en todas las charlas, el gobierno no nos deja ver los nuevos cambios que le puso al reglamento nuestro y los que está usando para negociar con Europa. Te comento algo, pero no quiero asustar a la gente, ¿verdad? Un requisito de la nueva norma es que no puede haber más de 2,000 productores en una organización, que hay algunos requisitos ahí de ingresos y hay muchos grupos diciendo, no, nos pasamos solo a Estados Unidos. Porque los productores de chicle, por ejemplo, de México, que es cosecha silvestre y son grupos enormes, están diciendo, no, este requisito es tan estricto en Europa que nos dedicamos al mercado de Estados Unidos. al ¿Ves? revés de lo Entonces, que uno piensa. Bien. exacto, al revés. Entonces, aquí estamos en un momento confiar. Estamos en un momento incierto con la negociación Reglamento Nacional Europa en Costa Rica. Y no sabemos bien cómo va a quedar nuestra norma nacional. Pero los dos están yendo a ser un poquito cada vez. A mí esto es lo que me duele, ¿verdad? Que por una gente que hace fraude, todos tenemos que cumplir más y más y más controles. Gracias, Gaby. Hay varias otras preguntas y tenemos varias también en el chat. Entonces, seguimos con Carla, luego Douglas y luego hablamos con las del chat. Gracias, Mary. Buenas tardes. Sí, mi consulta es la siguiente. Bueno, obviamente el fraude alberga toda la organización, ¿verdad? Y cada una de las etapas. En el caso, digamos, ya que el producto está empacado, toma en cuenta el transporte y de ahí llega a centros de almacenamiento, en el caso nuestro, ¿verdad? Pero no todos los centros de almacenamiento están dentro del alcance de la parte orgánica. En este caso necesitamos tener una lista de chequeo que lo incluya. Carla, dos temas ahí. Vos sabés que, ¿verdad? Que la nueva norma SOE exige que todos los eslabones donde el producto se mueva tienen que estar certificados. Eso no lo estamos hablando hoy, pero es parte del cambio.
Pero eso sí. sería solo para la norma europea, ¿cierto? No. Perdón. Sí, Para para la la norma de Estados Unidos. gringa. Sí, el Sí, cambio para más Estados Unidos. importante de SOE es que todos los eslabones tienen que certificarse. Aunque esté en saconas grandes, una bodega tiene que certificarse. Entonces, Sí, llegaría hasta ahí, sí, digamos. ajá, lo que sí es clave, ¿dónde es tu responsabilidad, verdad? Como operador, yo me encargo de esta parte del proceso, digamos. Entonces, yo compro aquí y vendo aquí. Ya la bodega, esta que sigue, tiene que estar certificada, ese es el punto, pero ya no sería responsabilidad de ustedes. Si es responsabilidad de ustedes, sí, ya sé, incluirlo en el plan de prevención de fraude. Te contesté, sí. Sí, entiendo. Entonces sí, al final deberíamos de tener algo que nos evidencie ese control. Sí, correcto. Hay que incluirlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Okay. Gracias, Carla. Seguimos con Douglas Herrera. Buenas tardes. Una consulta, bueno, nosotros somos procesadores de puré de banano. El diagrama de flujo nuestro lleva muchas etapas, estamos hablando de 70, 80 etapas del proceso. Pues nosotros estamos certificados en normas de inocuidad. Pregunta técnica, cuando uno hace el plan de prevención de fraude, requiere específicamente que poner por cada etapa que hay riesgo o no hay riesgo de fraude, o puede uno de una vez llegar y decir, de todo este diagrama, aquí etiqueto donde hay fraude y después lo explica. ¿Es posible? Sí, claro. Ajá. Yo siento, más si tenés un flujo de 70 pasos, no. Os podés agruparlos. Ellos en el diagrama que les presentaba aquí ellos priorizan, ¿verdad? Entonces, pues define uno dónde hay mayor riesgo de fraude y qué medidas tomar. Y después hacen como una selección para dejar los temas más importantes. Y ahí siguen, y es donde vas a hacer el monitoreo, etc. Pero sí, si tenés 70 pasos, no hay que hacerlo. Hay que tener ese ojo delictivo para ver a dónde son esos puntos donde hay mayor riesgo y priorizar esos. Ok, gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Douglas. Vamos con las preguntas que tenemos en el chat. Veo una de Judaylin Reyes. Dice, buenas tardes, aplica solo para empresas que hagan ventas a los Estados Unidos, ¿correcto? Es norma Estados Unidos, es correcto. Es solo para el mercado de Estados Unidos. Como dice Mari, parece que se van copiando, pero por ahora este plan de prevención de fraude es solo para el mercado de Estados Unidos. Ok, Heriberto Marín dice, me parece que al menos en el proceso de café sería de revisar las órdenes de entrada y salida como se ha hecho. Sí, para un eslabón de la cadena, ¿verdad? Sí, digamos, ustedes que hacen maquila, sí, cuándo entra y cuánto sale. Y ese va a ser monitorear eso para disminuir el riesgo. Y como vos decís, siempre lo has hecho. Entonces, muchas de estas cosas ya las hacíamos, es solo ordenarlas. Y cuando llegue el inspector y el auditor, decirle, aquí está mi plan de prevención de fraude. Aunque muchas de las prácticas, o la gran mayoría, usted ya las hacía. Tenemos un comentario de don Pablo de Caxa. Dice, buen día, estimado. ¿Se puede tropicalizar nuestro sistema de calidad de arroz convencional con el tema de fraude para la parte de arroz orgánico?
Pablo, muchas gracias por la pregunta, pero vieras que no lo entiendo tanto. Entiendo que la pregunta es si se puede partir de documentos que ya se elaboraron para el sistema interno de control de calidad. Digamos que ya tienen un sistema de calidad que usan para controlar la calidad en arroz convencional. Pueden basarse en esos documentos Sí, preexistentes para adaptarlos a orgánico. sí, claro. Sí, sí, sí. Lo importante es que el flujo refleje la actividad que se realiza. Y si hay mucho traslape entre las dos actividades, sí, este flujo me puede servir para este otro y lo hago para arroz orgánica. Muchas gracias. Willy Puriwaman pregunta, ¿eso quiere decir que para elaborar el plan de prevención de fraude se deben identificar los puntos críticos de la cadena? Sí, un poco es parte de la pregunta de Douglas, ¿verdad? Yo puedo identificar los puntos críticos donde el riesgo es mayor de cometer el fraude, ese sería el punto crítico. Gracias. Y por último tenemos un comentario de Christopher Mora. Dice, considero que lo más importante es la capacitación a los productores y al SIC o comité coordinador. La comunicación posibilita prevenir y advertir las complicaciones que pueden presentarse. Correcto. Cristian, la capacitación es clave en este proceso y que todo el personal esté esperado. Les comentamos, porque ustedes muchos son productores certificados por Ecológica, sí, esto entra en marzo. En mayo tenemos la auditoría NOP. Entonces, los operadores de mayo, alguno ahí haremos testificación y ya tendría que estar esto en cumplimiento. Entonces, ellos van a estar viniendo todos los auditores NOP del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos viniendo a revisar que las agencias tengamos todo listo y los operadores también. Ok, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Ya casi se nos acaba la hora de la charla. Antes de terminar, sí me gustaría, me había preparado un par de ejemplos con este tema de flujogramos de procesos. Para los que tienen plantas procesadoras no es nada nuevo porque el flujograma de proceso ya es algo que les pedimos como parte de su plan de manejo. Pero para fincas o para GPOs que solo son finca o no me acuerdo si en el PMO de comercializadores estaba, puede ser que sí necesiten elaborar ya sea un cuadro como el que mostró Gaby o un flujograma de proceso en donde muestren los puntos críticos. Para eso puede ser súper sencillo en Word. Word tiene sus propias herramientas, pero quería compartirles dos sugerencias de programas en línea que son gratuitos y que son muy fáciles de usar. Este que les estoy mostrando en este momento se llama Miro. En Miro ustedes pueden crear su propio usuario, es completamente gratuito y aquí va a tener todos los diferentes formas que pueden usar, tienen las flechitas las podemos agarrar, las podemos cambiar de un lugar a otro, es muy fácil de usar, es nada más de rellenar cada cuadrado con el texto que quieran ponerle. Y el otro es Canva, que es también un programa de diseño en línea, muy fácil de usar, tiene muchos formatos que ya están hechos, que es nada más de darle clic y rellenar con el texto que ustedes quieran ponerle. Y como ven, ya tiene como todas las flechas y pueden eliminar pasos o poner más pasos y al final terminar con un flujograma bastante bonito. Eso era lo que les quería compartir. Veo que Mari todavía tiene la mano levantada. No sé si se le quedó levantada o si tiene alguna otra duda.
No, era Perdón. No, ya no lo. el Ok, flujograma es como una forma de pensar el movimiento del producto. No es indispensable, ¿verdad? Como decía Douglas, ellos ya lo tienen hechos y son muy complejos, pero al final yo decidí por el cuadro porque me pareció lo más fácil para que todo el mundo pudiera manejarlo, pero puede ser un flujograma, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Marilyn Villalobos tiene la mano levantada. Up to you. Gracias. Ayer hablábamos que es importante tratar de hacer las cosas más simples para su empresa, pero que estén en cumplimiento. Porque, por ejemplo, se requiere un plan de monitoreo del plan de manejo para cumplir con NOP. Entonces, podrían poner en ese plan de monitoreo o adjunto una sección de monitoreo del fraude o algo así, pero la idea es que no tengan que hacer muchísimos más documentos, sino que estén buscando la forma más simple de poder cumplir con estos requisitos. Esa es como la idea que quería pasar. Sí, Gracias. muy bien. Muy bien, Muy Marilyn. cierto, Marilyn. Glory, ¿quería decir algo? No, claro, tal vez lo que tenía duda, pero ya lo revisamos, era si podíamos usar el mismo diagrama en proceso o solamente los puntos donde puede haber fraude. Sí, pueden usar el mismo flujograma que ya prepararon para proceso, correcto. Sería nada más que en alguna parte esté el título de plan de prevención de fraude y puedan explicar cómo, cuáles son los puntos que están poniendo y cómo van a evitar que se dé ese fraude. Gracias, Marilyn. Y sí, les vamos a estar compartiendo todos los materiales que mostramos hoy. Vamos a compartir tanto la presentación de PowerPoint como también los documentos que presentó Gaby en donde vienen los machotes del cuadro con el que pueden trabajar y los links para hacer flujogramas o, como les digo, pueden usar un flujograma ya preexistente o un sistema de control preexistente si tienen uno que se adapte para poderlo poner como plan de prevención de fraude. Lo importante es que, como dijo Marilyn, cumpla y sea lo más sencillo posible para cada operación, se adapte a las condiciones de cada operación. Entonces, viendo que ya no tenemos más manos levantadas, creo que tampoco hay nada más en el chat. Estaríamos dando cierre a la charla, agradecerle muchísimo a Gaby por haber preparado este material y a todos ustedes por sus participaciones, haberlo hecho más interesante. Y quedamos a su servicio. Cualquier duda nos pueden escribir. Vamos a estarles enviando el link a YouTube y también ahí los comentarios siempre los estamos revisando. Tal vez agregar, Nanda, yo creo que ya hemos ido cubriendo todos los temas de SOE, ¿verdad? Con los GPOs, con los procesadores, el etiquetado de los bultos grandes como orgánicos, que ahora es un requisito. Yo creo que estamos listos para el 19 de marzo. Pero si tienen cualquier duda, nos contactan. Estamos aquí y si quieren repasar de forma autodidacta, tenemos muchos materiales y videos, todo eso está en nuestra página web, pero igualmente les vamos a estar mandando un correo con los links a todos los videos que hemos dado con el tema de SOE, entonces, o con temas relacionados. Entonces, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima charla. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.